Irse, dejar este mundo, expirar, son sinónimos de algo por lo que todos vamos a pasar, el final de nuestra vida. Hay otras formas de hablar de ello, su acompañamiento y la posible implicación de la familia, de voluntarios o de profesionales de este cometido. Es el caso de Vicente Arráez, médico intensivista durante más de 3 décadas y excoordinador de trasplantes. Es presidente de Metahospice, que es una entidad laica y sin ánimo de lucro. Nuestro compañero Miguel Castro Uceda ha hablado con él. Nuestra fundación tiene como objetivo trabajar sobre 3 pilares fundamentales. La difusión de que morir es algo que nos enseña a vivir, por lo tanto, a partir de que somos mortales podemos aprender a vivir mejor y plenamente. Con esa difusión trabajamos sobre la formación también de personas para que aprendan a acompañar al que se muere. Todos vamos a ser acompañantes y todos vamos a ser acompañados cuando llegue el momento. Y después hacemos también acompañamiento al proceso de morir de quien nos lo solicite. Oye, ¿y cómo se desarrolla, por ejemplo, en un proceso como este de alguien que de repente va a morir en los meses próximos? ¿Qué emociones suscita en esta persona que va a tener este trance y qué emociones se suscitan en los familiares? En la persona que está viviendo su proceso de morir, un mensaje de tranquilidad, porque todos nos vamos a morir bien. Quizás hay mucho más problema en las personas que acompañan, la familia, los amigos, porque el que está en proceso de morir le va quitando importancia a todo lo que ha vivido. Es un momento de despertar de la espiritualidad. En eso se puede ayudar para facilitar ese quitar importancia, y ahí hay una parte tremenda de quien está alrededor. La clave del que se va es cómo soltarse, y la clave del que acompaña, sea familiar o no, es admitir, aceptar que el otro se tiene que ir y que tú te tienes que quedar. Es un momento de sufrimiento inevitable para los dos, pero la clave es soltarse, y ahí tenemos siempre mucho trabajo que hacer. A veces mucho más en la familia que en el que está en el proceso. Y es fundamental poderse comunicar, evitar lo que se llama el pacto de silencio, que hace que una persona no sepa qué decirle a la otra. El que se está muriendo sabe siempre que se está muriendo. El que está acompañando teme hacer daño recordándole que se está muriendo. Y ahí se genera una distancia que es fundamental evitar para que tenga sentido y trascendencia ese momento. ¿Y cómo se establece esa comunicación? Porque es una comunicación muy difícil que todos intentamos evitar. Siendo difícil, porque no tenemos costumbre de afrontar la situación así, hay herramientas que podemos desarrollar. Saber que la comunicación se establece en el nivel sutil. No hay palabras ni recetas de qué hay que decir, y a veces es más importante el silencio y dejar que las cosas se coloquen en su sitio, mucho más que querer decir con palabras lo que se está expresando a través del lenguaje no verbal. Para el que está viviendo su proceso de morir, la sutileza y la conexión en esos instantes es de una sensibilidad tremenda y lo capta todo sin ninguna palabra. Lo fundamental ahí es por qué está uno acompañando a alguien que se muere, y es que está por amor. Y desde nuestra presencia sin condiciones, simplemente estando con lo que sentimos, dejando que las emociones aparezcan, porque va a aparecer el miedo, va a aparecer la rabia, va a aparecer la impotencia, la frustración. Todo eso se disuelve cuando dejamos que surja lo que se ha compartido desde la esencial del ser humano, que es la relación amorosa. ¿Y cómo se habita ese miedo? ¿Cómo se habita esa rabia? Sin de alguna manera generarle más dolor al otro. Hay cosas que pueden ser inevitables y no le van a generar más dolor al otro tener conciencia de lo que pasa. El miedo nos va a acompañar, posiblemente porque es parte del ser humano y parte de la dificultad para aceptar lo que está cambiando. A veces en mi unidad de cuidados intensivos utilizábamos un recurso para las familias que era simplemente colocar la mano debajo,
si me permites, es simplemente el que se está muriendo coloca la mano encima, el familiar coloca su mano debajo y sin palabras expresa un sentimiento de todo está bien, te puedes marchar. En general, lo que ocurre cuando vivimos la tensión y la transmitimos es que no quiero que te vayas, te sujeto, estoy atrapado en esta lucha. Dejar de luchar es vivir este gesto. Y todo está bien, te puedes marchar. Eso genera un escenario totalmente diferente de paz, de tranquilidad, de aceptación, y cuando se consigue evitar sin tensión ese gesto, todo está en su sitio. El que se va se puede marchar tranquilamente y el que se queda ha aprendido desde esa experiencia a seguir viviendo en una circunstancia que inicialmente no se quería, pero que toma todo el sentido cuando la vivimos desde esa presencia incondicional. ¿Qué tiempo lleva a lo mejor ese acogimiento, ¿no?, a la situación? Ese momento de morir no tiene tiempo ni espacio y hay cosas que ocurren por sorpresa de momento y sin más. Algo, en cualquier caso, que merece la pena es, mientras estamos en esta dimensión y vivos, poder trabajar con las herramientas que se nos ponen delante. Precisamente el proyecto en la Fundación es hacer cursos para trabajar desde cómo desarrollar la presencia, cómo desarrollar la comunicación en situaciones difíciles, cómo trabajar sobre la trascendencia. En ese sentido, el trabajo va a depender de la evolución de cada uno y en esa evolución se trata de aprender a morirse. Y aquí quizás es interesante plantear que lo que llamamos muerte es solo un invento de nuestra mente. La muerte en realidad no es nada más que una transformación más y se ha muerto todo lo que hemos vivido ya. Cuando hablamos de la vida, hablamos de lo que ya se ha muerto. Cuando hablamos de la muerte, hablamos del futuro que todavía no hemos construido. Vivir plenamente es morirse a cada momento para transformar un instante en ese futuro que aún no existe y que es la vida. De esa manera probablemente le perderíamos mucho el miedo a lo que significa morirse, porque solo es cambiar trascendiendo las limitaciones de cada momento y de cada persona. En ese sentido el aprendizaje depende de cómo se muera en cada momento cada uno. Pues muchas gracias. A ti.